Hola, hola. Hoy vamos por el capítulo número 7 y pues mi nombre es Fanny Lobato Yesenia Hernández. y el día de hoy tocaremos un tema muy delicado que tiene que ver con niños y pues bueno, esta situación vamos a ir desarrollando la historia y vamos a querer que ustedes nos comenten. Vamos a poner un número y vía WhatsApp nos pueden hacer llegar sus comentarios. Así es, si bien es cierto, hablando de niños, de niñas, son temas sensibles, sin embargo los tratamos de manera profesional y siempre respetando los nombres. Y bueno, el espacio es precisamente para eso, para tratar diferentes temas, llámese de violencia, asuntos un tanto más complicados, pero siempre de manera respetuosa. Así es, y esto es con el ánimo de, de que veamos una realidad que muchas personas no tocan, pero que los vivimos día a día. Y pues la historia la vamos a iniciar en este momento. Cualquier comentario que tengan lo pueden hacer y nosotros resolvemos sus dudas o sus comentarios. Evo Producciones presenta. Y pues bueno, fíjate que esta historia es sensible, como le dije ahorita en el inicio. Hablamos de un niño de 5 años que pues es víctima de violencia sexual y es víctima de una persona que no esperamos, porque cuando nosotros, todos los niños, nuestro mundo de protección, nuestro mundo de seguridad debería de estar en el núcleo familiar y quien nos cuidan pues son nuestros padres, ¿no? Nuestra mamá, nuestro papá, y es ahí donde nos topamos con esta realidad que muchos no queremos ver o que muchos no conocemos, y que es la violencia sexual que cometen, ya sea directa o indirectamente, los padres, madres, a sus hijos. Y pues la historia comienza así, cualquier intervención, con mucho gusto. Igual que los otros casos, nos llega una llamada, porque nosotros, perdón, antes de la llamada, nosotros dentro de la Procuraduría hacíamos pues unas rondas nocturnas para detectar a niños o niñas en situación de calle. Estos sean los que muchos vemos que venden dulces, chicles, rosas, ¿no? Pero pues bueno, sabemos que muchos pensamos, ¿no? Dentro de los que nos están escuchando, dentro de la sociedad, pues a veces por conciencia compramos y decimos, ay, pobrecitos niños, están en la noche, pues para que se ayuden y todo, pero detrás de todo esto, pues hay una cadena, ¿no? Y realmente no estamos apoyando, sino estamos fomentando que ellos continúen haciendo ese tipo de labores y que al ratito la familia obviamente crece y ya no solo es uno, ahorita vemos al hermanito que ya trae a la hermanita y demás. Y nosotros en un sentido humano decimos vamos a dar una moneda, vamos a dar una aportación, precisamente para que se alimenten, pues para a lo mejor zapatos. Yo creo que ahí no es... aquí depende del criterio de cada persona o cómo lo vea. ¿A qué me refiero? A que si nosotros decimos no fomentamos, no quiere decir que estamos en contra del apoyo a estos niños que son vulnerables y que están siendo aún más al exponerlos a todo lo que hay en la calle y más a esas horas.
sino no fomentarlo en el sentido económico, sino que le acerquen tal vez un plato de comida, que le acerquen ropa, ¿no? Que le acerquen zapatos. Eso creo yo que realmente se estaría viendo el beneficio y el apoyo pues para los niños que están pues trabajando, ¿no? Para ellos es una forma de trabajar, y que si los papás, como decías hace un momento, son los encargados de guiar, de dar protección, de dar cuidados, de dar amor, de dar cariño, y que finalmente están siendo instruidos pues para guiarse ahí, ¿no? Sobre este sendero que es pues este trabajo para ellos. Sí, sí, sí. Aquí la situación va más allá. Como bien dices, a veces nosotros no es que fomentemos directamente porque queramos así, si nosotros en el afán de apoyar, lo que hacemos es que los padres irresponsables, porque no es de otra manera, ¿no? Llamarles, y esto lo digo con conocimiento de causa, no lo digo porque creo, porque pienso, porque es que a lo mejor, no, hemos trabajado con niños de la calle y en la calle, y hemos hecho visitas con derechos humanos, y nos hemos percatado que los familiares tienen alguna adicción, y no trabajan. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos ver en una situación pues vulnerable a los niños, pero siempre hay que preguntarnos dónde están los papás, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era pues detectar los niños, íbamos acompañados de derechos humanos, y y a la hora de que detectábamos al niño, localizábamos a la mamá, nos dirigíamos al domicilio para verificar la situación, y en muchas ocasiones, la verdad, en muchas ocasiones, el papá y la mamá los mandaban con otro vecino, o sea, si es una situación grave, los mandaban con el vecino, con el tío, porque era toda la familia que se dedicaba a eso, los mandaban a trabajar, y ellos llegábamos y estaban tomando y tenían su fiesta o se estaban drogando. Esa es una realidad. Y y entonces, bueno, en su momento hicimos lo conducente, pero vamos a seguir con la historia, pero sí es importante tocar estos puntos para que dentro de la historia que vamos tocando ustedes vayan viendo qué difícil son las situaciones, pero que hay un conocimiento de todo lo que sucede detrás de estos niños y de todo lo que hay, y que nosotros podamos tener una alerta de que si sospechamos, vemos o tenemos conocimiento de algo, pues hagamos lo que nos corresponde a todos. A todos, que también, y al Estado, que es salvaguardar la integridad de los niños. Pues bueno, entonces en una de estas recorridos nos topamos con una señora que andaba vendiendo en el Parque Juárez, y le estoy hablando de hace ya 14 años más o menos. 15. ¿A qué hora? Eran fue más como 11:30 de la noche. De la noche. Y pues bueno, detectamos a la señora que estaba vendiendo, y pues ya, ¿no? Nos vamos a otros callejones como es el de Gonzalo Aparicio, estamos por ahí, y nos encontrábamos en ese momento con 3, 4 niños que estaban vendiendo rosas, ¿no? Y pues nosotros, en el afán de hacer nuestro trabajo, pues era, oyes, ¿con quién vienes? Y ellos ya estaban aleccionados, estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años, de que corrían, ¿no? Entonces nosotros lo hacíamos con todo el cuidado de que no se fueran a atravesar las calles, ¿no? Porque eso era la situación. Entonces, dentro del personal que veníamos, y también veníamos acompañados de seguridad pública, era a la salida de la calle estaba personal de Procuraduría, y personal de seguridad pública, y por el otro lado de la calle estaba personal de derechos humanos y personal de Procuraduría. Esto para salvaguardar que a la hora de querer correr, porque ya estaban muy trabajados en qué es lo que tenían que hacer si alguna autoridad se les acercaba, a pesar de la edad. Entonces, el caso concreto los detectamos, los
tomamos de la mano, les empezamos a preguntar en compañía de quién venían. 3 de ellas no tenían compañía, y el niño que nos ocupa el día de hoy, por sus características, se veía un poco más grande, ¿no? Pero cuando nos dice la edad y la forma de hablar, bueno, nos dice que tenía 5 años y que su mamá estaba en el Parque Juárez, ¿no? Entonces, pues rápido nosotros pues nos percatamos, ¿no? Que era la persona que nos habíamos encontrado en el Parque Juárez, era la mamá del niño. Pero para esto nosotros a esta persona le habíamos preguntado si llevaba algún acompañante y nos había dicho que no, que ella iba solo a vender cigarros, dulces y todo eso. Entonces nos damos a la tarea de llevar a estos niños a las instalaciones del DIF para después llamar a los padres o detectar a los padres, ¿no? Porque bueno, hablamos de esto, que cuando nosotros nos dirigimos al Parque Juárez y le preguntamos a la señora, teniendo nosotros al niño ahí, lo negó, ¿no? Dijimos, bueno, pues no fue, pero de hecho tenían un parecido. Dijimos, pues si lo negó, nosotros cómo podemos obligar, ¿no? Y el niño tampoco decía nada, ¿no? Y nosotros esperando esa parte de que pues el niño pues se le abalanzara o le dijera o lo nombrara, pero insisto, ya estaban muy trabajados. Sí, pues no son de las primeras veces que salían a las calles. Claro. Y si bien es cierto, es una forma de educarlos y de darles escuela así, pues ellos desde pequeños acostumbrados a seguir estas normas, ¿no? Sí. Y a lo mejor con posiblemente amenazas, ¿no? Claro. Sí. Que si no va a suceder esto, y si no esto, y tú vas a ser el responsable y demás, ¿no? Entonces, esa carga de culpa, pues es para los niños. Para, ¿no? Los niños sí, los manejan, los manipulan, ¿no? Y entonces, pues los llevamos a instalaciones de la Procuraduría y empezamos a tratar de hacer enlaces, ¿no? Para localizar a los familiares de todos ellos. Inmediatamente se hicieron llegar 3 personas que iban por los niños, se les hizo para la entrega, era que pues presentaran la documentación, como era credencial de lector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y con ello, bueno, que se les hacía una advertencia, que no podían tener a los niños trabajando y menos sin supervisión, ¿no? De ninguna forma, porque bueno, en esta ocasión a lo mejor era la primera vez, no sabíamos, pero que íbamos a dar cuenta en ese momento al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente. Así es. Bueno, pero del niño no llegaba nadie. Para esto ya estamos hablando que ya eran casi las 2 de la mañana, y el niño, a la hora de preguntarle que por dónde vivía, pues no, como que no quería decir nada, ¿no? Era difícil. Sin embargo, cuando logramos hacer, porque siempre estaba una psicóloga, logra entablar un diálogo con él, confianza, y le empieza a decir, ¿a qué horas llegaste ahí? Dice, es que yo voy a la escuela en la tarde. En la mañana mi mamá duerme, mi papá duerme, porque toman en la noche. Yo voy a la escuela y van por mí. Dice, pero va un señor que es mi amigo. Es un taxista y va por mí en la mañana. Dice, en la tarde me va bien, pero ya a la hora de que me viene a dejar aquí al parque, dice, es que hay veces que ya no quiero venir. Y nada, bueno, ¿por qué no quieres venir? Es que hay cosas que me duelen como hoy en la tarde. Y nosotros, pues pensando que le dolía, no sé, algo que le dijeran o que sus papás no lo acompañaban. Claro, tal vez un malestar
no sé, por la hora, no sé, un malestar, un síntoma de gripe, un dolor de cabeza. Obviamente también hablando en ese ambiente o desarrollando más o imaginándote, ¿no? Tal vez dices en qué momento lo alimentan, Sí, tal vez, ¿no? Un padecimiento pues del estómago, sí, ¿no? Porque sí, pues no sí. sabes, él se comerá lo que Sí. encuentre, ¿no? Pero Y se veía físicamente bien, ¿no? ujú, Aparentemente. Y dijimos, bueno, o sea, estaba robustito y decíamos, pues no. Pero hubo una alerta muy grave, y la voy a decir tal cual, en que nos dijo, dice, es que mi mamá no me viene a dejar, ni me va a dejar a la escuela, ni me viene a dejar al parque. Porque al señor con el que manda. me lleva, él me da dinero. Él me da dinero después que me hace cosas que me duelen. Entonces ahí, híjole, de verdad, hasta la fecha, siempre ese tipo de situaciones las voy a sentir, las vamos a sentir porque es ¿No? difícil. Y de alguna forma despreciar toda situación Claro, en la que se ha utilizado y sobre todo de manera violenta a los niños, en los donde se vean envueltos, ya sea física, psicológica, sexualmente, pues sí, ¿no? De alguna u otra forma nosotros despreciar categóricamente cualquier acción donde el instrumento sea un menor. así es, así es. Y más aún, si es despreciable cuando lo hace un tercero, pues más despreciable cuando lo hace tu papá o tu mamá, ¿no? Que te venden, ¿no? Y resulta que nos encienden las alarmas, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? No Para sa- no revictimizar todo lo que nos está contando, vamos a parar ahí y vamos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Y como tampoco ha aparecido quién se Una persona responsable. responsable, pues que lo haga Ministerio Público y por todo lo que nos está narrando, ¿no? Para no que lo vuelva a repetir. Y pues sí, llegamos para eso, ya eran casi las 3 de la mañana, llegamos a Ministerio Público, pues obviamente ya nos conocían ahí, llegamos y les comentamos la situación y nos dicen, adelante, vamos a hacer, ahorita vamos a entrevistar al menor, va a venir una persona de servicios periciales, una psicóloga, para que le haga la entrevista delante de nosotros de una forma, mediante dibujos, mediante todo y algunas preguntas directas. El niño para su edad estaba muy desarrollado, muy despierto, como decimos, ¿no? Y pues yo como procuradora tenía que estar ahí en la declaración del niño, ¿no? Y en representación, porque no había nadie. Y pues la narrativa, pues no la voy a contar toda, es desgarrante, ¿no? Y bueno, quiero hacer mención que algo bien difícil es que cuando lo llevábamos, lo trasladábamos de Procuraduría al Ministerio Público, el niño no quería sentarse. La primera vez se fue parado en la parte de atrás, pero nosotros le dimos esa parte de irlo cubriendo para que por cualquier cosa, un accidente, no pasara nada. Pero nosotros pensamos que era por el hecho de que se quería ir parado, pues porque se subió a un coche, no sé. Sino que cuando ya lo trasladamos de Procuraduría al Ministerio Público, el niño le dijimos, siéntate, porque ya íbamos más personas, siéntate también para que no fuera algún accidente. Digo, siéntate, y no se quiere sentar, se sienta en las piernas de una persona que nos acompañaba y el niño sangraba, ¿no? Entonces, pues más, llegamos y pues comentamos todo eso y inmediatamente nos dieron, pues hicieron su trabajo, lo que tenían que hacer y se empezaron a hacer primero las entrevistas, en lo que llegaba la doctora para hacerle el examen médico, y pues el niño en su narrativa empieza a decir que el señor fulano de tal le daba dinero a su mamá y que él a veces lo tenía que besar, ¿no?
Entonces, en ese tiempo el Ministerio Público le decía, a ver, pero cuéntanos qué haces desde temprano, cuando te levantas, ¿qué haces? Dice, cuando nos levantamos, ya nos levantamos tarde porque mamá y papá toman. Y ya nos levantamos, hago la tarea y yo voy a la escuela en la tarde, en tal escuela. Dice, estamos hablando de que iba al kinder. Y dice, y fulanito de tal, que es la persona que lo violentaba sexualmente, dice, mi mamá me entrega y él me dice que huelo rico y nos vamos y y me lleva a la escuela. Y ya cuando salgo, él también va por mí y ya me lleva a un lugar donde hay muchos árboles, donde no pasa mucha gente, y dentro de su coche pasa esto y esto, ¿no? Y hablamos de violencia sexual. El Ministerio Público, pues a pesar, como decía ella, la Ministerio Público, a pesar de que de una u otra forma están pues acostumbrados a escuchar este tipo de situaciones, nunca les deja de sorprender, nunca les deja de lastimar. Y dice, pues con todo, vamos a ir con todo, ¿no? Los niños no mienten, se les va a hacer el estudio y sí, se les hace el estudio médico y sí, había sido víctima de un abuso sexual por la tarde. Y bueno, estamos hablando de que ya siendo como 7:30 de la mañana, llega esta persona que en su momento habíamos visto en el Parque Juárez y se presenta como mamá del niño. En ese momento, Ministerio Público le dice que tienen que declarar. Que tiene que declarar y que tiene que dar nombre y datos de la persona y su respuesta, nunca la voy a olvidar, que es mi hijo y yo con mi hijo, nació de mí y a mí me dolió y yo sé qué hacer con él, ¿no? Sí, tan indiferente al daño que le estaba ocasionando. Sí. Y que finalmente no solo observamos un tipo de violencias, ¿no? Sino con tanta brutalidad, sí, con tanta maldad. Si bien es cierto, nació de ella, es su hijo, pero sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar sí, la integridad tanto física como emocional, en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Entonces, esa respuesta, sí. Y te pregunto, ¿tendría más hijos? Sí. Entonces, posiblemente esa misma violencia fue consecutiva y repetitiva, sí, con los demás. Sí. Porque mencionas la explotación. Sí. El descuido, el abandono en la que se tenía a los niños. Si ellos se la pasaban tomando y durmiendo en la parte del día, ¿en qué momento trabajaban? Claramente sí, se mantenían de lo que los niños trabajaban. Sí. Y no solo en el trabajo explotándolos laboralmente, sino también sexualmente. Para ellos no trabajar, ¿no? Y esta historia es muchas veces de que me decían gente que inmediatamente que sucedió yo lo comentaba con amigos y amigas abogadas, lo comentaba yo con familia y todo, y era de no creerse, ¿no? De esas cosas que siempre decimos, eso nada más pasa en películas, ¿no? En novelas, y siempre decimos esa frase también, la realidad supera la ficción. Y lo hablo de esta forma porque
es increíble que ya una persona que dice esta frase de que me dolió y todo, se diga madre, ¿no? Así es, No nada más es esa parte, ¿no? sin responsabilidad de esas palabras, sin sentido tal vez de lo que estaba diciendo. Quiero pensar o suponer que tal vez, no se justifica porque de ninguna forma se justifica, pero sin embargo, esa situación, ahora yo pregunto, y decíamos en temas cuando estamos frente a jóvenes, a chicos, a niños más pequeños, decíamos, si bien es cierto, tenemos que nosotros tener el sentido para identificar lo bueno y lo malo, y claro que lo tenemos. No, los hijos no nacen siendo malos. Las personas que se dedican a asaltar, a matar, a secuestrar tal vez, no nacen siendo así, los hacen ser así. La vida, las situaciones que vivan en casa, la violencia tan degenerativa que se está dando, la pérdida de valores, la pérdida de humildad, la pérdida de humanidad, de no me importa, solo veo el bienestar personal, sin tener empatía por el dolor ajeno, sin tener empatía, sobre todo para esa persona que no puede defenderse, porque no lo hacen, porque no se prostituía ella. Claro. ¿Por qué no el papá se levantaba y se iba a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque se les hacía más fácil y suponían o tenían la tonta idea de decir, yo le di la vida, ahora él que me retribuya. Los hijos no piden venir al mundo a sufrir. Los hijos no eligen a los papás, sino claramente él no los hubiera elegido a ellos. Claro. Y aparte de eso, bueno, lo que comentas, aparte de la mamá, el papá, ¿no? El papá también ser partícipe de ello, porque ya dentro de las investigaciones, dentro de las declaraciones de la mamá, bueno, pues no se fue sola, ¿no? También decía que el papá, que el papá estaba de acuerdo y que pues si ellos estaban de acuerdo, ¿no? Que no pasaba nada. Causó mucha indignación dentro de Ministerio Público, causó mucho revuelo el hecho de que un papá y una mamá pensaran así, de que ni siquiera trabajaran, no tenían un oficio ellos. La señora realmente no estaba vendiendo chicles ni nada, estaba ahí ni siquiera para cuidarlo, porque ¿cómo es que lo negó? ¿Cómo lo negó? Pero creo que entre sus acciones malintencionadas estuvo bien que lo haya negado, porque si no lo hubiera negado, creo que hubiéramos ido a hacer lo concerniente, a hacer una advertencia y se hubiera llevado y no nos hubiéramos percatado de esta situación. No se hubiera rescatado de la situación de violencia que se estaba viviendo. Así es. Y hubiese continuado pues por más tiempo. Así es. Aquí es donde vemos cómo a veces decimos que no estamos en contra, queremos que lo entienda la gente que nos escucha, pero que sí queremos que entiendan que la violencia no nada más es cometida por el padre, por el varón, la violencia es cometida también por las mujeres, las mamás. No estamos exentas de cometer algún delito, no estamos exentas de hacer algo fuera de la ley, no estamos exentas porque somos seres humanos, ¿no? Pero no podemos echar culpas, nada más es que los papás son los que violentan, los papás son los que hacen, ¿no? Hay donde los dos son malos, porque esa es los dos cometen el delito, pero también hay donde nada más el papá, pero también la mamá, ¿no? En algunos casos que vamos a estar relatando en episodios más adelante, yo les puedo asegurar
que como les digo, con conocimiento de causa, con estadísticas reales, la mayoría de quienes cometen delitos en contra de niños y niñas son las mujeres, las mamás, ¿no? Y se acobijan ante esta situación. Yo los tuve, a mí me dolieron, y creo que se olvidan que pues hablando biológicamente, estamos conformados de acuerdo a lo que pues representamos y a lo que somos. Como mujeres nos toca tenerlos en el vientre. Sin embargo, siempre vamos a los hijos son de dos personas, ¿no? Son de dos personas. No podríamos, es ilógico, ¿no? No nada más nos pertenecen, ¿no? A nosotros. Así es. Que aunque genéticamente podríamos decir 50-50 se necesitamos un útero, una matriz para poder tener ahí, engendrar, crear un bebé, pero sin embargo sabemos que necesitamos el complemento porque una matriz no funciona sin su complemento y viceversa. Así es. Es mitad y mitad. Así es. Sin embargo, también estamos sabidos, ¿no?, que por la naturaleza de nosotras como mujeres, las cuidadoras, ¿no?, ese sentido de protección que tenemos para con nuestros hijos. Que es lo que realmente debe de estar siempre como lo más importante, debe de prevalecer esto, y no es que como estuvo en mi vientre yo puedo hacer con él o con ella lo que yo quiera, no. Lo que tiene que prevalecer es el cuidado, la atención, ¿no? Y no llegar a estas... Es que estamos hablando de una cuestión muy aberrante, estamos de acuerdo, ¿no? Claro. El no sentir el amor por un hijo, ¿no? Al llevarlo a tener este tipo de situaciones por una cantidad de dinero, ¿no? Por la flojera, por no trabajar, por de verdad vender a un hijo, el delito más grave, ¿no? Y peor aún, el sostenerlo, que no importa, ¿no? Que no importa porque es mi hijo. Y que finalmente el reclamo de ella es entréguemelo para seguirlo explotando, porque no era ni siquiera para darle cuidados, era porque de alguna forma veía que se le estaba terminando el negocio en cuanto a la parte económica de la venta y la explotación sexual que estaba llevando a cabo con su hijo. Así es. Y pues bueno, sí, la verdad sí que nos gustaría que nos comentaran y también hacer un llamado a las personas que vean niños en la calle, en los cruceros y todo. En algún momento dentro de la administración se llevó a cabo un programa que se llamaba No al Peso, es decir, no dar esa moneda, no comprar a estos niños, porque lo que hace no es ayudarlos realmente, sino es mantenerlos ahí, porque los papás, al ver que como son niños, causan este efecto de que la gente les da, ¿no?, por solidarizarse con ellos, otros por compasión, porque es la realidad, otros por empatía, ¿no? Pero la realidad es de que ese peso, esa moneda, los mantiene ahí, porque al no darles y ver que ellos no producen la economía que ellos necesitan, pues lo que los va a obligar es a que ellos ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, hoy los invitamos a que reflexionen cada que vayan a dar una moneda, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es para estos niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, también a que nosotros como sociedad empaticemos con las autoridades cuando veamos que están en su momento de una forma apegada a los derechos humanos, que están pues quitando a los niños de la calle, o sea, sacándolos de las calles cuando andan vendiendo productos, ¿no?
o cuando andan haciendo algún malabar, porque peligran, porque aparte es la forma en donde muchas personas enfermas, ¿no? Pueden hacerse llegar de las situaciones vulnerables en las que se presenten, de las condiciones también vulnerables en las que se encuentran los niños, y ser de alguna forma las presas. Así es. Sí, esas monedas de cambio para los papás, y también invitarlos, nosotros como personas, como integrantes de un grupo o de una comunidad, perfectamente nos damos cuenta si el vecino, si el compañero de al lado, si estas situaciones se dan. ¿Por qué? Porque son personas que no lo hacen a discreción. Si mantenían el estado alcohólico durante todos los días y era repetitivo, pues tal vez el de la tienda se daba cuenta que el niño iba a comprar tal vez la cerveza, tal vez el líquido que consumieran o la sustancia que también consumieran. Nos dábamos cuenta como personas, como integrantes de ese núcleo cercano, nos percibimos y nos damos cuenta. E incluso en algunos momentos yo recuerdo haber escuchado, es que si va el niño no le van a despachar, ¿no? Sí. Entonces sí se da cuenta el de la tienda, sí se da cuenta el vecino. Entonces es cuando nosotros tenemos que empatizar y humanizarnos, ponernos del lado de los niños que no pueden defenderse, de que crean esas situaciones, y sobre todo que los rescatemos, que nos sumemos a alzar la voz y decir, yo veo que esta situación está pasando. Claramente lo hemos dicho en otros episodios, hagámoslo de manera anónima, salvemos vidas, salvemos infancias, guardemos esos corazoncitos que en su mente tan pequeña y de acuerdo a la idea que ellos tienen, pues desconocen del mal, ¿no? De la maldad, desconocen, y sobre todo de que el papá y mamá pues están haciendo algo que no deben. Claro. Para ellos, pues mi papá me dijo, mi mamá me dijo y yo lo hago. Y pues fíjate que el desenlace fue satisfactorio. Después de que se hicieron las investigaciones, nosotros nos mantuvimos al pendiente de lo que sucedía, y pues el niño fue entregado a un familiar, donde se le hicieron estudios socioeconómicos, psicológicos, para ver que fuera a estar en buenas condiciones, ¿no? Y que tuvieran el cuidado necesario, y que también en su momento no dejaran pues que volviera a suceder esta situación. El padre tuvo, no recuerdo la verdad los años, que sí le fue rápido, fue una cuestión rápida. En ese momento estábamos en el otro sistema todavía, y la mamá me parece que fueron algunos años menos, y quiero decirte que del padre obtuvimos amenazas de muerte, y todo, pero pues cuando nosotros nos dan aviso de que se había ejecutado la orden de aprehensión, me parece que sí fueron algo de años, y hace poco me lo encontré. Pues él no me reconoció, quiero pensar, ya andaba afuera, y pues creo que en esta historia hubo un buen final, porque cuando las personas lograron salir, porque la verdad no recuerdo los años, pero al hacer mis cuentas en ese momento, pues el niño ya iba a ser mayor de edad, y eso nos daba la garantía hasta cierto punto, ¿no?, de que no iba a volver a ser víctima de sus padres. Y pues bueno, esta fue una historia que la tratamos de contar lo más con calma posible, porque es difícil y lo podríamos hacer de una forma amarillista,
pero no es así. Aquí lo que queremos es que ustedes como público reconozcan cuando existe este tipo de situaciones y hagan saber a las autoridades correspondientes para que no siga sucediendo. Y pues nos estamos viendo para el siguiente episodio. Les damos las gracias. Mi nombre es Fanny Lobato. Yesenia Hernández. Y nos vemos para la próxima.